Propósito. Dentro del siguiente video se busca explicar la función, utilidad y forma de las diversas combinaciones y permutaciones utilizando diagramas de árbol, ejercicios y conceptos que ayudan a su comprensión y elaboración. La permutación es un método matemático comúnmente usado en la estadística, donde se define de qué tantas formas diferentes se pueden ordenar los elementos de un conjunto en un subconjunto de una menor cantidad de elementos. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de elementos, la permutación permitiría encontrar la cantidad de diferentes formas que se pueden seleccionar cierta cantidad de elementos del conjunto principal. La repetición de elementos no es algo que esté permitido en la permutación. Esto quiere decir que un elemento no se puede seleccionar dos o más veces en una permutación, algo que sí se puede en la combinación. Algo que se debe tener en cuenta en la permutación es que el orden en que los elementos del conjunto son posicionados sí hacen la diferencia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se tienen que ordenar tres elementos en la permutación, no solo se toma en cuenta que estos tres elementos coincidan en un mismo escenario, sino que también se toma en cuenta el orden en el que están colocados cada uno de los elementos, donde por cada orden se toma como una permutación diferente. Como se explica en la definición de permutación, esta sirve para definir de cuántas formas posibles se pueden clasificar u ordenar un conjunto de elementos en un subconjunto más pequeño formado por elementos del conjunto general. Cuando se habla de un subconjunto, se refiere a que se va a extraer cierta cantidad de elementos del conjunto para formar otro conjunto. Si esto aún no queda claro del todo, se recomienda pasar a la parte de los ejemplos. Tenemos el problema de permutación. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se puede repartir los premios de primero y segundo lugar? Tenemos que n es igual a 3, sería el número total de elementos. En este caso los elementos son Eduardo, Carlos y Sergio. Luego tenemos de acá, son 2, el número total de constante. Serían los premios, 200 pesos al primer lugar y 100 al segundo. Después tenemos la operación, se hace una multiplicación 3 por 2 y serían 6 posibles formas. Para confirmar que sí son 6 las formas que se puede dividir el premio, tenemos el siguiente diagrama de árbol. Eduardo con primer lugar, segundo lugar y ningún lugar. Carlos segundo lugar y primer lugar. Sergio ningún lugar, primer lugar y segundo lugar. El diagrama de árbol nos ayuda a confirmar que las 6 posibles veces que se puede intercalar el premio es real. Al momento de contar las posibilidades se pueden ver que sí, correctamente son 6 las formas que este tiene. ¿Qué es combinación? Se le llama combinaciones de elementos a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los elementos, de forma que no entran todos los elementos y nunca se repiten todos los elementos. Problema de combinación. En el menú de un restaurante hay dos posibles platillos a elegir, pollo y corte de res, dos bebidas, refresco o agua de sabor, y además sirven unos ricos postres, pay de limón, pastel y helado de vainilla. ¿Cuántas formas posibles de combinar el menú existen? Para obtener el resultado haremos uso del diagrama de árbol, en donde, primero, colocaremos las primeras dos opciones de platillos, es decir, corte de res y pollo. A cada uno se le abrirán dos ramas. Después, anotaremos en cada una de las ramas las posibles opciones de bebidas, en este caso el refresco y agua de sabor. Luego, abriremos ramas que indican las posibles opciones para postre, pay de limón, pastel y helado. Finalmente, el diagrama luciría de esta manera, en donde es fácil observar las distintas combinaciones que se pueden realizar con el menú. Para obtener el resultado de la cantidad de combinaciones posibles del menú, tendríamos que multiplicar 2, que vienen siendo los dos platillos posibles, por 2, que vienen siendo las bebidas posibles, y finalmente por 3, que son los postres que están disponibles en el menú. Entonces, multiplicando 2 por 2 por 3,
da igual a 12, es decir que la respuesta son 12 formas posibles de combinar el menú. Por último, decir a medio de conclusión que las permutaciones nos ayudan a ver la probabilidad de que un evento pase. Por lo general son de una experimentación binomial, lo que quiere decir que se ve el posible resultado de dos opciones. Mientras que la importancia de las combinaciones va por el hecho de ser letras y o números. En este sentido importa el cómo se organizan y el cómo van clasificados. Por ejemplo, si tenemos algún ejemplo en el cual se ven frutas, sí importa cómo es la combinación, ya que no se puede intentar repetir. Por último, decir que ese trabajo fue interesante de resolver, ya que en mis compañeras y yo no conocíamos de tal manera las permutaciones y combinaciones, y al momento de hacer los problemas entendimos una nueva forma de hacer y resolver problemas los cuales tengan que ver con algún tipo de probabilidad, ya sea de eventos, de conjuntos o simplemente de problemas que vienen indicados.